Dos videos en un día. ¿Qué es esto? Navidad. Bienvenidos a Semiótica Tumbada, su canal favorito. Estoy acomodando la cámara. Ya está acomodada. Me acabo de terminar de leer un libro que se llama Los 8 neurocircuitos y el chamán cósmico. O convertido. Depende de dónde lo veas, hay un título distinto. Lo escribió el indio Rajadesh. Está cotorro. Está muy cotorro, la verdad. Es una forma de leer espiritualidad con la jerga de barrio mexicana. Entonces es muy ligero de leer y me está abriendo mucho la mente al asunto de la acumulación de la energía fina. Justo después me empecé a leer sobre Gurdjieff y sobre Jodorowsky. Jodorowsky parece que perdió 2 hijos, yo no sabía eso, pero estuve leyendo pues cómo es su duelo, cómo fue lo que vivió. Me parece increíble todo el tema o sea, ser hijo de Jodorowsky debe ser una cosa intensa, cuanto menos. Y todo lo que cuenta de su estilo de vida, de educación, de su forma de duelo, pues me pareció muy interesante y quise hablar sobre ello. Quise hablar sobre cómo es mi experiencia entrando en estas locuras esotéricas y cuáles las conclusiones que he logrado compactar hasta ahorita, ¿no? Entonces, yo antes lo hubiera visto de un modo más racionalista, como hablando de asuntos de desbalances de dopamina y que la densidad viene más por asuntos químicos. Y puede que eso sea bastante correcto, pero cuando lo hablan en términos de de virus, de seres inorgánicos, de implantaciones, no sé, se hace más, o sea, están jugando con la retórica del misterio. Está jugando como con más que del misterio, de la mística. Y la retórica de la mística me atrae porque está hablando de lo desconocido, ¿no? Creo que todos podemos admitir, dando un salto de fe aparte, porque no es algo que sepamos a ciencia cierta, que lo que sabemos es más pequeño que lo que no sabemos. Y realmente no lo sabemos, puede que lo que sepamos sea más que lo que no sepamos. ¿Cómo saberlo si no lo sabemos? Perdón si los enredé un poco. Pero en todo caso, intuimos que nuestro desconocimiento es más grande que nuestro conocimiento. Entonces, la retórica de la mística, que es algo que también que aprendí en el podcast paranormal, en la retórica de lo paranormal, juega siempre a apuntar al rincón oscuro que no ha iluminado la razón, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo del alienígena es un arquetipo muy poderoso porque puedes juntar a una comunidad de creyentes o a una comunidad de científicos y ambos pueden admitir mínimo la posibilidad de que existen, y que la posibilidad a nivel matemático pues es grandecilla, ¿no? Porque realmente hasta donde hemos llegado el ojo humano pues es muy grande la galaxia, es muy grande, cada vez se ve más lejos y todavía no se encuentra ningún límite, no parece que vaya a haber límite. Entonces, a nivel de estadísticas, sí, mucha gente admite que el alienígena puede ser real, pero también hay una diversidad de creencias esotéricas alrededor del alienígena, ¿no? De la cuántica, la comunicación con canalizaciones, ¿no? Bueno, hay toda una zoología ahí de, de conceptos y de jerarquías, ¿no? De tipos, razas de alienígenas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque siempre, si hablamos de alienígenas, de fantasmas, de chupacabras, son arquetipos que son muy atractivos, pero bueno, al fin y al cabo son ideas que se han formado
de nuestra proyección hacia ese rincón oscuro que no conocemos. Que si hay un alienígena, claro que hay un alienígena. Que eso afecta a mi día a día, no, pero hay gente que tiene incentivos fuertes para casi asegurar que existen, ¿no? Y documentar la búsqueda alrededor de esos seres mitológicos. Pero no todos son vendedores de humo ni estafadores. De hecho, esta retórica tiene mucho sentido o sea, antes de la ciencia, ¿qué creen que había? O sea, esto es conocimiento. Y muchas veces el conocimiento llegó antes. Bueno, es que no era conocimiento. Supongo que llegó antes por ejemplo, ya llegamos antes a la conclusión de que había un mundo. No me está viniendo ningún ejemplo a la cabeza, pero lo que estoy queriendo decir es que muchas soluciones que dio la ciencia hoy en día, alguien ya se las había imaginado en un pasado, sin confirmarlo, sin estar seguro a nivel de medible, pues. No tenían una forma de comprobar el hecho. Sin embargo, la mente y las abstracciones concatenadas una con otra, pues hicieron que mucha gente tuviera una leve intuición, una cierta fe, porque cada vez me da más la sensación de que grandes científicos, Einstein, iban con la fe de delante, ¿no? Y no se peleaba de ninguna forma con la razón cientificista. Entonces, este libro, Los 8 neurocircuitos y el chamán convertido, está hablando de un esquema parecido a los 7 chakras, parecido a los 10 sefirot del árbol de la Kabbalah. Está hablando de 8 neurocircuitos, 4 aquí, 4 acá. No son o sea, no es que le puedes ubicar, aquí está, ¿no? O capaz sí, no sé, pero en caso en que el libro no lo habla, es simplemente un esquema alegórico, ¿no? Es como, está tratando de partir en 8 nuestra naturaleza divina, ¿no? Igual que los 7 chakras, te hablan de que hay 3 chakras que, digamos, atienden a lo básico, a la supervivencia, a la reproducción, a lo básico, pues. Y como vas subiendo chakras, va representando una versión más sutil y menos material, ¿no? De nuestra naturaleza. Entonces este esquema de 8 neurocircuitos básicamente te habla de una realidad que está alrededor de ti, a la que no tienes acceso, pero que puedes tener acceso a través de activar neurocircuitos que no tienes activados. Según el libro, normalmente rondamos entre el primero, segundo, tercero, cuarto, y no solemos llegar ni al quinto, menos al séptimo y al octavo. Hay muy poca gente que llega a eso, es lo que dice, ¿no? Y entonces te invita a bastantes ejercicios para acrecentar tu conexión con esos neurocircuitos. Implican acumulación de la energía fina. ¿Qué es la energía fina? Cuando meditas, consigues energía fina. Cuando haces ejercicio, consigues energía fina. Cuando haces el bien, bueno, no sé, no estoy muy seguro de cómo se define energía fina, pero lo habla mucho en el libro a través de decir, pues, qué es lo que te vuelve denso, ¿no? Puede que haya mucha metáfora, pero me he descubierto como una persona que se mueve mucho por la metáfora y que entiende la vida de una forma metafórica más que literal. Y entonces te está hablando de ejercicios
para poder ver cosas que no ves normalmente. Dígase seres inorgánicos, extraterrestres, no me acuerdo qué más dice, pero son cosas que están ahí. Claro, yo en una primera instancia yo estaba chavo y decía, si no lo veo, no existe. Ya en una segunda instancia te das cuenta de que hay cosas que no puedes ver y que sí existen, ¿no? Y luego, pues la misma mente te hace dar cuenta de que que la información a la que tienes acceso es muy poca. Tienes muchos sesgos, tienes grandes sesgos que se van a ir arreglando, entonces ganas humildad cuando te das cuenta de que tu misma percepción no te deja ver las cosas que son tan evidentes que están enfrente de ti. Lo pueden ver con las leyes de la Gestalt, o sea, muchas veces estamos viendo pues las mismas ilusiones ópticas nos hacen, ¿ves? Han visto una ilusión óptica y ver que una imagen, por ejemplo, fija, parezca que se está moviendo, o que cuando cierras los ojos se ve Jesucristo. Ese tipo de imágenes ópticas nos hacen darnos cuenta de las limitaciones que tienen nuestros aparatos perceptivos, ¿no? Entonces dices tú, no existe el infrarrojo, no existe el ultravioleta, porque no los veo. Nada más lejos de la realidad. Existe una gama enorme fuera de nuestro espectro visual, y ahí están toda esa información está aquí, alrededor de ti, está en tu cabeza, cuidado, está en todos lados y no lo puedes ver, no lo puedes percibir. Sin embargo, no nos limitamos ya simplemente a la capa superficial perceptual. O sea, hace mucho tiempo que superamos ese sesgo, ¿no? O sea, o más bien aprendimos a hacer correcciones sobre esos sesgos. Entonces, lo que estoy diciendo con todo esto es que mi proceso de pasar a ser una persona que rechazaba la noción de enfrentar la vida con fe, porque ¿qué es la fe? Si no es tirar el cerebro. Eso era mi versión adolescente, ¿no? ¿Cómo pasas desde eso a tener fe? Ese es el proceso en el que estoy yo. O más que tener fe, pues sí, tener fe, tener activo el espíritu, tener conciencia de que nuestra existencia es solo una parte de nuestro camino, nuestra existencia material, aquí, nuestro cuerpo. El hacernos consciente de que el camino es más largo que solo nuestra vida puede dotarnos de altos niveles de paciencia. Yo por ahí escuché alguna vez a alguien diciendo, si no tienes fe, actúa como si la tuvieras. De hecho, mi interés por llegar primero a este tipo de aproximación a la vida, de tener esa fe, fue de una perspectiva puramente materialista, racionalista. O sea, yo estaba pensando, ¿cuáles son los beneficios materiales que tiene la gente en vida que vive con fe, ¿no? ¿Cuáles son las características positivas y nocivas de la gente que tiene fe y de la que no tiene fe, ¿no? ¿Cómo vive esa gente? ¿En qué afecta a nivel psicológico o a nivel de desarrollo de tu vida el creer o no creer, ¿no? Y la fe mueve montañas, eso es cierto. O sea, más allá de que exista o no exista aquello en lo que crees, las acciones que ejecutas en base a esa creencia sí que tienen un efecto material bastante bastante fuerte en tu vida, ¿no? Entonces, supongo que igual que con la transición de género, yo quise hacer una especie de experimentación, ¿no? Salirme un poco de mí y decir, ¿qué pasa si vivo una vida como si tuviera fe, ¿no? Aunque no la esté sintiendo del todo. Puedo ver los efectos de la gente que está absolutamente segura, con la certeza de que no existe Dios, ¿no? Y los veo y digo, puta, o sea, tienen sus ventajas y sus desventajas. Luego está la otra gente del otro lado que vive con la certeza absoluta de que sí existe Dios. Yo estoy en medio. Yo soy, ¿cómo le dicen? Agnóstico. No estoy muy seguro de a dónde tirar, o si realmente tendría que tirar a algún lugar.
Me atrae mucho el budismo, por ejemplo, pero hay algo que me echa para atrás, que es el desapego material, que es el desapego por los deseos. Yo, al no estar, eh, digamos, totalmente... no tengo la certeza puesta en casi ningún lugar, me tengo una especie de, pues todavía como, de residuo ateo. Es que antes era, o sea, antes me concebía como ateo, pero aparte me molestaba la espiritualidad, me parecía como un problema a arreglar, ¿no? Hmm. Entonces, estos son mis pensamientos últimamente. Sí, el budismo está interesante. Sinceramente me atrae más el camino rojo, ¿no? La espiritualidad mesoamericana. Estoy haciendo un paraguas gigante, ¿no? Pero en mi caso yo me acerqué primero a los Lakota, ¿no? Hay muchas cosas de los Lakota que podría decir que me ayudaron bastante. O sea, que me hicieron caminar recto. Y que no fue a base de moralismos ni de dogmas o gurús, ¿no? Fue hacerme consciente de que la herramienta estaba dentro de mí y que siempre lo estuvo, ¿no? Hay muchas formas de llegar a ese camino. El camino rojo fue el que más me latió a mí. Y dentro del camino rojo, la figura del Heyoka resonó de forma intensa conmigo. Pero eso lo voy a dejar para el siguiente video. Tengo muchas ganas de hablar de los Heyoka, pero sinceramente es un descubrimiento esta semana. Yo me habían contado de ellos, pero no les había puesto atención. Y me gustaría investigar antes de hablar de ello, porque si no puedo quedar raro. Pero bueno, muchas gracias por venir otra vez a mi canal hoy. Y ahí seguimos hablando de símbolos y de semiótica. Ahí nos vemos, chao.